Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Henos aquí, querido público, martes 21 de septiembre del año 2021. Como buen martes, es el espacio de Palabra de Hombre. Así es, querido público, donde habremos de mm, dar continuidad, habremos de ampliar, por supuesto, y desarrollar lo ya comenzado, pues me parece, sí, desde la semana anterior. Es un tema que lunes y martes de la semana anterior estuvimos ya trabajándolo. Fueron por parte de la doctora Heiser puestas las bases desde la semana anterior y sin duda la profundización, pienso que así fue ir más a fondo, más a profundidad en el trabajo de ayer, en este tema, por supuesto, tan, híjole, no tengo adjetivo, digamos, un tema fundamental, solamente eso diría, un tema fundamental y sobre algo que, pues, digamos que en el decir popular, en el decir cotidiano, lo escuchamos poco actualmente, me parece, y me estoy refiriendo a la melancolía, hablar de la melancolía. Lo tomo ahorita porque me parece que ayer en el trabajo desarrollado por parte de la doctora Heiser y la doctora Lozano fue un aspecto central el desarrollo de la melancolía, no como un ente, digámoslo así, un ente clínico a trabajar, sino más bien digamos en abstracto, lo que de fundamento, desde el psicoanálisis, desde el trabajo que hace Freud, como bien lo decía la doctora, de filigrana, lo que podemos nosotros leer y analizar a partir del fundamento de la melancolía pues en la actualidad, en distintas manifestaciones de la vida emocional de los sujetos hoy en día. Decía además que era, pues sí, que es algo poco dicho o quizá de repente por las personas utilizado de manera coloquial y lo que más frecuentemente nos encontramos en los ámbitos concernientes a la salud, a lo que se llama comúnmente como salud mental, pues es la proliferación del uso del concepto de depresión. Entonces, pues bueno, hemos venido insistiendo en el por qué marcar la radical diferencia que el psicoanálisis hace para la concepción y, por supuesto, el tratamiento de lo que es el tema que venimos desarrollando desde la semana anterior y continuamos ayer y hoy, por supuesto, seguiremos. Tristeza, depresión y melancolía. Sean pues bienvenidos, querido público, este martes en el espacio de Palabra de Hombre, donde estamos ya esperando, por supuesto, todas sus participaciones, sus comentarios, preguntas también. Son muy bienvenidos. Como bienvenidos también son los colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos que ya están aquí listos para tomar estos micrófonos. Comienzo saludando y presentando a nuestro querido Néstor Eduardo Juárez. ¿Qué tal, doctor Germán, colegas, queridos escuchas? Pues con el ánimo de siempre para continuar con el esfuerzo de abordar pues un tema que sí ha sido pues ya tema de 2 semanas de desarrollo. Bueno, se cruzó las fiestas patrias pues para relanzar, ¿no?, el ánimo de estas conversaciones y ahora pues en el espacio de Palabra de Hombre creo que haremos un esfuerzo de poder pues abordar otros aspectos que no pudieron ser abordados la semana pasada, pero pues con un gran tema y pues bienvenidos todos. Así es, Eduardo. Bienvenidos todos y bienvenido, como usted lo dijo, ese esfuerzo. Y bienvenido también nuestro querido colega, que ustedes saben muy bien ya, que desde Pachuca de Soto, nos saluda nuestro querido colega Einar Hernández. Hola, sí, siempre desde acá, desde Pachuca, los saludo con mucho gusto, con mucho cariño.
a todos, a las personas que nos escuchan en vivo, a los que por sus circunstancias, trabajo, lo que sea, no nos pueden escuchar, pero nos escuchan después, a todas las personas que nos siguen, que han establecido una relación afectiva y amorosa con nosotros y que están permanentemente con nosotros y esperemos que cada vez sean más y más y más. Pues sí, no es fácil hablar de la tristeza, la depresión y la melancolía. Ahorita pensaba muy rápidamente que creo que pues estos tres términos, estas tres expresiones, no necesariamente están ligadas, aunque en apariencia pareciera que sí. Digo, en un comentario muy apresurado de mi parte, puedo decir que sí, la tristeza hace referencia pues a un aspecto del ser humano que toca los afectos, a diferencia de que decir depresión, creo que evidentemente tiene que ver con la modernidad, con la época, y yo lo pensaba que depresión es el término que marca una nueva visión del ser humano, ¿no? Con nueva no necesariamente quiero decir mejor, sino que decir depresión pone en evidencia lo que la ciencia, como ya lo habíamos mencionado, la ciencia y el capitalismo nos dicen que sería la nueva forma de ver al ser humano y sería un ser humano reducido a un ente orgánico. Sería la visión científica y en donde se le abordaría desde la industria farmacéutica, esa sería la visión capitalista, pero creo que depresión nos presenta muy bien una visión biopolítica en donde nos quieren decir que el ser humano sería ese, ¿no? Y melancolía, como ayer escuchamos, un trabajo excelso, ya melancolía nos mete propiamente al trabajo del psicoanálisis, al trabajo freudiano, y que también Lacan va a retomar, en donde hay que profundizar en los aspectos metapsicológicos, como ayer lo hicieron muy bien las colegas, la doctora Adriana, la doctora Heiser, Giselle, en pues lo que está en juego metapsicológicamente, aunque ahorita quizás para muchos no quede claro eso de metapsicológicamente, pero en los fundamentos psicoanalíticos que la melancolía permite desentrañar. Pues sí, esa es la dificultad, ¿no? De poder desarrollar todos estos temas. Así es, y así es. Estamos comprometidos justamente con ello, querido Einar. Y querido también, por supuesto, nuestro colega, a quien saludamos con mucho gusto allá en la Ciudad de México, y es el psicoanalista Misael Montes de Oca. Hola, ¿qué tal? Muy buenos medios días. Ya tengo preparados mis dulces, ya que Germán recordaba de la semana pasada que siempre traigo dulces a la mano, claro. Exacto. Y fíjense que el trabajo de ayer a mí me hizo pensar mucho sobre los hombres tristes, los hombres deprimidos, por supuesto. Eh, es decir, hemos hablado a lo largo de todos los programas, desde que inició la pandemia, propiamente palabra de hombre, características que han llevado al hombre a callar, digamos, todo lo que ha sido y es su dificultad para poder poner en palabra lo que sucede en su vida cotidiana, lo que sucede en relación con su sexualidad también, pero sobre todo creo que una característica o algo que ha sido constante cuando hemos hablado de los hombres, aquí en Palabra de Hombre, ha sido ese aplastamiento o esa pasividad también, que es cada vez más característica en el caso de los hombres, y también, digamos, esa falta de energía, de vitalidad, de virilidad, que se ve manifestado, que tiene distintas manifestaciones sintomáticas. Por supuesto, una de ellas muy importante, la impotencia,
en toda su multiplicidad también de manifestaciones, de características. Em, Me lo evocaban sobre todo en el último, parte del último punto o los últimos puntos abordados en el programa de ayer, en relación con los discursos y cómo los discursos, pensemos también en el discurso de la medicina y la psicología, por supuesto que usan la categoría de depresión, pero también en los discursos de género, cómo han hecho o han intentado y están en ese esfuerzo de creación de nuevas formas de nombrar a los hombres, y no viene de los hombres el nombrarse a sí mismos. Es decir, si bien tengo entendido que hay grupos de reflexión, por ejemplo, de las nuevas masculinidades, creo que de todas maneras se sigue sosteniendo, es decir, se sigue dando manifestaciones como las que acabo de nombrar, impotencia, que los hombres están sin palabras, sin poder decir y verbalizar lo que sienten, aparte que también como se ha hablado en otras emisiones, una de las emisiones los hombres no lloran, me parece que fue, si no mal recuerdo. Es decir, es recoger ahora cómo estos tres, tristeza, depresión y melancolía, lo pensaba yo en relación con los hombres, en cómo ha sido en este inicio de siglo, cada vez más, digamos, presente, incluso estadísticamente, en los hombres la depresión y, sobre todo, en casos ya más, digamos, preocupantes, puestos así por la estadística, la prevalencia en el suicidio, o del suicidio en hombres, ¿no? Que es donde recae más la estadística en los hombres. Entonces, bueno, de inicio pensaba esto como punto de partida para poder también hablar de cómo en los hombres, perdón, está presente estos tres, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, bueno, también el trabajo, por supuesto, padrísimo, ¿no? Ayer en relación con la melancolía, como ya no siendo una categoría propiamente diagnóstica, médica y psicológica, es decir, como que lo pienso rápido, como que no viene bien esa categoría ya diagnóstica, esa palabra en desuso, pero que el trabajo psicoanalítico muestra toda la gama de desde dónde se puede explicar y lo que la melancolía permite decir de la vida anímica, de la vida psíquica de los seres humanos, ¿no? Tan importante retomar este trabajo de filigrana, de ir al detalle, y que, pues, bueno, no sé, ¿por dónde quieren comenzar, colegas? Por sí, ahorita con lo que usted comienza, Misa, me hace pensar en un punto que me parece urgente y lo hemos señalado así en este espacio de Palabra de Hombre con las distintas vertientes y temáticas que hemos desarrollado de la vida psíquica del varón, de los hombres. Creo que es importante hacer una desmitificación de esta imagen del hombre en cuanto a que la resolución de su vida anímica se da en una cantina, o se da en una juerga, en sentarse con el grupo de amigos, en el desahogo que permite pues, la ingesta de algunas bebidas alcohólicas. Probablemente también en esta dinámica se pudiera dar el encuentro sexual con alguna mujer de manera esporádica, y que eso, por lo tanto, habría de dar ya una resolución a las cuitas por las que los hombres pueden pasar. Y creo que lo que usted señala, Misael, marca una diferencia en cuanto a que también se ha vuelto una manera, pues a cierto punto sencilla, de índole práctico, el diagnóstico en los hombres también de la depresión, en tanto un mercado cautivo para el consumo de medicamentos para el tratamiento de la depresión, de lo que se diagnostica como depresión, y se vuelve nuevamente a dejar de lado lo que usted señalaba en cuanto a considerar la tristeza en el hombre, y que la tristeza en el hombre, pues por supuesto que no tiene que ver con las condiciones meramente conductuales, sino
en relación a lo que ayer se trabajaba, tiene que ver con aspectos centrales de su vida infantil. Es decir, y centrales de su vida infantil me refiero a las primeras identificaciones que habrán de ser pues, fundamentales, constitutivas en el desarrollo posterior de toda la vida de un hombre. Y eso es lo que al no darle, al no otorgar, digamos, un lugar digno en la cultura al hombre y su tristeza, digamos, a la tristeza en el hombre, lo que menos entonces damos cabida es a poder escuchar estos aspectos que vienen más de fondo y más de raíz de su vida íntima. Así es. Ahorita me detuve un poco por lo que usted mencionó de la identificación. Nuevamente a pensar en relación con el discurso, de cómo pareciera no ser del todo bienvenido para los hombres. La propuesta del discurso, que viene, por supuesto, del lado de los feminismos, de proponer que los hombres se identifiquen con una nueva masculinidad. Es decir, es pensar, que pensemos, colegas, ¿por qué no ha tenido efecto? Un efecto que podríamos pensar, buscan, que sea beneficioso. ¿Cómo es que eso no ha tenido la trascendencia? Es decir, que hay en el hombre como característica, pensemos de su sexualidad, no ha permitido que eso sea, puedo decirlo, que se afiance como parte de o que el hombre se identifique con eso, ¿no? Sí, lo que yo pensaba, digamos, en este sentido, creo que va en que los discursos de género, bueno, particularmente el feminismo, pues ha intentado hacer identificatorio, es decir, que la insatisfacción que puede estar jugada en las manifestaciones de las demandas, de replantearse pues, una nueva masculinidad, pues en el hombre no calza, es decir, siempre ha tenido, como bien lo comenta el doctor Germán, pues otras posibilidades de poder, pues por un lado, encubrir esa satisfacción de la que no quiere saber y por eso se va de juerga, tiene, digamos, otras posibilidades de cubrir. También ha sido, digamos, esas otras posibilidades en su creación pues de poder aplazar, de poder no querer saber justamente, pero en esa línea de querer imponer la insatisfacción o la visión pues, de un campo tan radical como puede ser lo femenino en un hombre, ¿no? Entonces, creo que ahí está, de alguna manera, ese camino por el cual no se ha podido llevar al hombre a, de entrada, aceptar y la otra, influir, ¿no? En la demanda que ahora hay en relación a qué es ser un hombre y cómo tiene que vivir sus afectos, sus emociones un hombre, cuando ya anteriormente, y siempre lo hemos escuchado en hombres de otras generaciones, como que eso siempre ha estado por el lado del trabajo, sublimado, por el lado de las creaciones, pero que bueno, de eso no se habla, sino se quiere aplastar también esas posibilidades de los hombres. Ahora, yo quisiera ahí agregar que si los discursos, en este caso los de género y los feminismos, empujan al hombre o a los hombres a una nueva identificación, creo que de algo se dan cuenta y que por ese lado no están tan perdidos. ¿A qué me refiero? Si empujan a una identificación, creo que lo que de alguna manera intuyen, digo intuyen porque yo no sé si lo tengan claro, ¿ok? Creo que lo que de alguna manera intuyen es que se trata en el hombre esta tristeza que nos trajo Misa de pensemos en la tristeza de los hombres, y que cuando nos hace referencia al aspecto estadístico nos dice que son los que más se suicidan, pensando que la estadística pues diga algo de la verdad, vamos a tomarlo como cierto. Si los hombres cada vez están más tristes y cada vez los lleva a mayor posibilidades de suicidio, entonces creo que cuando los discursos pretenden que los hombres se identifiquen, creo que algo saben en el sentido de que se trata de un problema de identificación.
¿Por qué lo digo así? Claro, cuando digo se trata de un problema de identificación, por supuesto nos estamos refiriendo, o me estoy refiriendo en este caso a la identificación como la pensamos en psicoanálisis, no a una identificación, digamos, consciente, ¿ok? Ahorita quizás no me voy a detener tanto en eso. Pero lo quiero dejar así, que se trata de un problema de identificación. Que por supuesto no se va a resolver con una identificación consciente de, pues ahora me voy a replantear mi masculinidad, etcétera, etcétera. Pero sí quiero plantear que algo de eso saben. ¿Por qué lo estoy diciendo así? Porque justamente el trabajo que ayer hicieron nuestras colegas, digamos, los dos momentos donde Freud va a hablar de la melancolía, que es, por supuesto, el texto de Duerme Melancolía, y después lo va a retomar en el Yo y el Ello. En el Yo y el Ello, bueno, en Duerme Melancolía, él va a decir que fue lo que ayer desarrolló muy bien la doctora Lozano, yo se va a identificar con el objeto, ¿no? Y se va a tratar a sí mismo como un objeto. Pero en el Yo y el Ello, Freud va a decir que es una identificación al padre muerto. Entonces, justamente, el suicidio tiene que ver con una identificación. Bueno, a eso me refería con que algo saben que es un problema de identificación, en este caso, en el caso de los hombres, y que también la doctora Lozano desarrolló muy bien que entonces con estos nuevos discursos pues empujan a este aspecto de la pérdida, que ella lo desarrolló muy bien, y entonces pues a una mayor posibilidad, pues no sé si lo digo así, pero yo lo diré, de suicidios, de psicosis, de todo esto, ¿no? Entonces creo que en ese sentido quería rescatar que el problema de la identificación no es cualquier cosa, que no es a nivel de una identificación consciente. No se trata de que nos agarremos de las manos los hombres y ahora vamos a ser distintos y vamos a cambiar nuestro chip, como a veces se dice, ¿no? Cambia tu chip y tienes que pensar distinto, pero sí también subrayar que algo hay en la identificación masculina, que hay una mayor tristeza y hay una mayor tendencia al suicidio, pero que no se va a resolver con estas identificaciones. Colegas, si me permiten rápidamente, haciendo un paréntesis en la conversación, para saludar y dar la bienvenida a nuestro querido colaborador, que conocen y saben bien, querido público de los martes, y es el señor Alberto Lozano. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues entré así como que de lleno y directo al tema. No he seguido muy bien lo que se ha dicho, pero bueno, encuentro de alguna manera una relación en que entonces hay tristeza, melancolía y que se dijese que el hombre está fuertemente tocado en estos aspectos, aparentemente de lo que he oído, sufre de esta situación con más frecuentación que la mujer. No sé si me equivoco, si le daba por ahí, pero al respecto de eso, yo pienso que yo no lo siento así. Yo no pienso que sea una situación característica del hombre. Creo que a lo mejor actualmente el hombre se ha manifestado más fácilmente su situación de tristeza, de melancolía, de depresión, que anteriormente esto lo sufría, pero de alguna manera a lo mejor más callada, a lo mejor más reservada. Pero creo que esto es no es propio al hombre. Pienso que no es propio al hombre. Pienso que la mujer lo manifiesta a lo mejor a través
más fácilmente a través de su expresión corporal o de lo que ella pueda decir, de un poquito algo en la histeria, en lo histérico que le puede ser favorable a la mujer, pero creo que, que es una situación que se vive diferentemente, pero que se vive de alguna manera con la misma intensidad. Que el hombre ha dado aspectos o respuesta a esta situación a lo mejor más marcante con el suicidio, si queremos creer, como dice Einar, a las estadísticas, pero yo me acuerdo que a las mujeres se les encerraba con mayor facilidad en los hospitales psiquiátricos, ¿no? Y eso podría yo decirlo que también habla de una tristeza o de una manera en que la mujer manifestaba su tristeza a través de alguna manera pues el llanto o esto empujado a una exageración, pues que se le encerraba, ¿no? De alguna manera, no se le entendía y se le encerraba en los hospitales psiquiátricos, ¿no? Entonces, pienso que hay diferentes maneras de manifestarse. El hombre tiene unas, las mujeres tienen otras, los niños tienen otras, pero creo que no es posible de cuantificar, ¿cómo se dice?, darle un sentido de más, menos, o con mayor frecuencia a unos y menor frecuencia a otros, ¿no? Creo que me puedo apoyar también, pues, los temas que hemos hablado, ¿no? Que efectivamente hoy la posición del hombre le es muy difícil efectivamente de sostenerla. Se ha callado definitivamente, se ha vuelto mudo. Y sí, eso a lo mejor hoy es sorprendente. Y esto Pero, perdón, esto que menciona es en relación también a lo que puntualizaba Einar, que la estadística definitivamente no viene a decir algo de una realidad, ¿no? Porque les decía al inicio que es una estadística, que los hombres son los que tienen hay mayor prevalencia estadística de los hombres en relación al suicidio, y que se hace la asociación o la liga conceptual de que los hombres, por no hablar de sus afectos, toman estas decisiones, ¿no? O no recurren, por ejemplo, a los tratamientos actuales, médico y psiquiátrico principalmente, porque son los que proponen, digamos, tanto estas categorías, estas asociaciones conceptuales, ¿no? Bueno, el hombre por no hablar de sus afectos, por una cuestión social, entonces toma la decisión del suicidio, o bien desarrollan otras enfermedades por no hablar, ¿no? Pero eso es nada más para ir planteando lo superficial que se sigue jugando en el discurso, y que, como bien lo puntualiza Alberto, pues no dice realmente nada de cómo se va a introducir cada sujeto con su tristeza, su depresión, dentro de lo, vaya ya, de lo social, ¿no? Es decir, como bien lo puntualizaban ayer también, lo más fino es aquello que se transmite y no pasa por la palabra, no pasa por un decir. Creo que eso es lo más profundo de cómo, en relación a la tristeza, incluso de la melancolía, cómo hay un afecto, un sentir que, pensando para los hombres, es difícil poderlo incluso verbalizar, poder poner palabra, ¿no? Y que ya lo hemos bordeado mucho en relación a todo lo que se puede jugar en lo social de discursos y que puede, digamos, estar sobre el hombre como una expectativa. Pero más allá de eso, es como el hombre, nuevamente lo que les decía al inicio, ¿no? Como el hombre, o pensar que cuál es esa característica o qué ocurre en el hombre en particular de dificultad para poder pasar a la palabra. Y todos los
¿cómo podemos decir? Todas las dificultades, todas las barreras que puede encontrar ahora sí en lo social para que él pueda decir algo de su tristeza, ¿no? Ujú. Y que es un Bueno, enorme esfuerzo, ¿no? yo tengo una pregunta porque de alguna manera siento que está sobreentendido, ¿no? Sí. La depresión, la melancolía y la tristeza. Creo que esto está sobreentendido de qué es lo que se entiende por ahí. Cómo Freud trabaja y de alguna manera, si cada una tiene un nombre, de alguna manera también tiene una particularidad propia a cada uno, ¿no? Y yo quisiera hacerles la pregunta para que digamos, nos acerquemos un poco a esta diferenciación de si, qué es lo que se pasa en la depresión o qué es lo que pasa en la melancolía y en la tristeza, inclusive para poder decir en qué momento podemos hablar que se trata de una tristeza, que se trata de la melancolía, que se trata de la depresión, ¿no? Y sería muy interesante pues, poner esto en claro para que justamente entonces, ahora lo que se está viviendo, lo que el hombre está viviendo, a lo mejor podemos alcanzar a detectar por lo que está generalmente pasando, sin que esto sea una generalización en cuanto a cada uno, sino que sí, estamos inmersos hoy en una situación muy especial como hombres y a lo mejor si tenemos un poco más claro estas diferencias, pues podemos profundizarlos más, ¿no? Sí. Por un lado, podría establecer esta diferencia, pero a mí me agradó mucho el planteamiento que nos hace Misa en cuanto a qué es aquello que hay en el hombre, o en los hombres, me incluyo, este, que nos lleva a hacer mayoritariamente un silencio y no pasar a la palabra. Es decir, esa propuesta me agrada mucho, independientemente de que podamos hacer esta diferenciación de estos tres, en el sentido de que podamos comenzar a decir los hombres, pues, ¿qué hay en nosotros que preferimos el silencio antes que la palabra? ¿Qué es lo que se juega en el hombre? Si bien, evidentemente, está la parte de la singularidad, pero ¿qué podríamos decir como hombres analistas lo que está ahí en el hombre para no hacer de eso una palabra, ¿no? De nuestra tristeza, de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, de aquello que hemos perdido, de aquello que no logramos, de aquello que nos frustra, etcétera, etcétera. Ay, y ya no le entró a definir tristeza, depresión, melancolía. Yo me quedé esperando. No Yo se pensé trata que de era. definirlas, ¿eh? No se No, trata sí, de definirlas. Es de exacto. acercarnos más bien a entender un poco, porque yo realmente las tengo muy mezcladas, ¿no? No podría decir, bueno, yo nunca he hecho clínica, pero no podría yo decir a este pobre, pues está más bien deprimido que triste o profundamente triste, ¿no? Sí, me estoy acordando porque dejó era como el preámbulo y luego ya no entró. Y sí, bueno, nada más de entrada decir que la depresión como tal no es una categoría ni que forme parte del psicoanálisis, al menos no hasta donde yo recuerdo, espero no equivocarme en Freud, no está, ya es una cuestión, podríamos decir, post-freudiana, ¿no? Pero lo que es muy interesante en dos puntualizaciones o dos cosas que usted ahorita señaló, Alberto, para no caer en generalidades y no definiciones. Y lo que es muy interesante en relación con el afecto, antes de poder decir tristeza o melancolía, es como Freud lo va a hablar en cuanto a la expresión de lo pulsional o de la pulsión, ¿okay? Una expresión en una cantidad, ¿okay? que va a devenir registrable como una sensación. Pero, es decir, eso registrable como sensación, o para la sensación, perdón, es lo que se va a nombrar como afecto.
y de ahí la gran gama de posibilidades para cada uno de nombrar lo que siente. Sí, en un primer momento podemos pensar ese monto de afecto, como lo nombró Freud, eh, digamos, esa expresión, expresión me refiero al término, en relación a la vida pulsional, o a la pulsión, que se ha registrado de la sensación, no como tal, Freud se puso a hacer toda una gama de definiciones en relación a los afectos, ¿no? Por ejemplo, pensemos, no sé, todas las emociones básicas que se pueden nombrar, por ejemplo, en la psicología. Sino que, desde mi punto de vista, aquí mis colegas me pueden decir, si caigo en el error, pero desde mi punto de vista es como, más bien se trata de cómo ese afecto se va a mover, a transformar, es decir, a desplazar o transformar. Es decir, va a depender de qué mecanismo esté en juego para que ese monto de afecto tenga un efecto distinto. Pero lo que es muy interesante desde aquí es que en cuanto a este movimiento del afecto, lo que hace Freud después es subvertir ciertos conceptos, como puede ser tristeza, para que se pueda nombrar algo de la vida pulsional, pero no como definitivo, no para cerrar justamente, ni para hacer una generalización de eso que una persona pues, va a tener que hacer el esfuerzo de decir, y que, como lo decían ayer, y lo hemos dicho en muchos programas, es que no sé cómo me siento. Pero hay algo, es decir, lo que no está dicho, pero hay algo que sí me está pasando que siento y que quiero decirlo, quiero hacer el esfuerzo de verbalizar. A esto yo quisiera añadir algo que es más interesante, porque cuando se habla de los afectos, pienso también que en esto de los afectos tenemos que añadir una particularidad, porque me hace pensar, como una pregunta, el perverso se puede deprimir, el perverso se puede entristecer, puede pasar por la melancolía, y pienso que eso le puede suceder, pero entonces tenemos que entender de qué tipo de afecto estamos hablando en esta situación, por ejemplo. Para que no se entienda nada más en la ideología social, como, los afectos, y entonces es todo amoroso y todo. No, creo que hay una situación muy particular también de los afectos que se tiene que nombrar, porque me imagino que también el perverso puede deprimirse, puede entristecerse y puede pasar por la melancolía. En este sentido, ahorita como lo planteas, Alberto, creo que a mí me parece como una suerte de guía fundamental en cuanto a marcar la diferencia es no perdernos por el lado de la conducta. Vaya, y que el psicoanálisis y el analista no se pierde, no se confunde con la conducta manifiesta de la persona. Lo digo por lo que acabas de mencionar, porque sí, me parece que en lo coloquial, a nivel social, por supuesto que las personas nombramos todo el tiempo distintos afectos y sentimientos a partir de lo que la conducta de la persona de forma manifiesta me representa, me muestra. Y esa suele ser la guía, y que incluso en los campos como la psicología y las psicoterapias, es la guía que determina un tratamiento y una forma de atención incluso para la persona. Y en ese sentido, una radical diferencia que siempre está tratando y trabajando Freud de fundamento es, bueno, en relación a lo que Einer decía al inicio del programa, es la concepción metapsicológica, es decir, lo tópico, lo económico y lo dinámico. Ahora bien, de manera rápidamente tratando de ser esto transmisible para nuestro público, voy a tomar el referente primero que quiero mencionar, es lo económico. ¿En qué sentido? En que esa manifestación conductual que guía en lo social y que guía es determinante en el tratamiento analítico es la intensidad. Cuando hablamos de afecto, hablamos de una intensidad psíquica, una intensidad emocional en el sujeto
que eso sí, cada uno tendrá su forma particular de decirlo, de manifestarlo, y ahí es donde entra lo fino de la escucha analítica, donde no se pierde porque no es la conducta, sino es la intensidad afectiva que la persona habrá de poner de manifiesto, habrá de nombrar, y el analista eso es lo que va a registrar y es lo que va a escuchar y es lo que lo va a guiar también. ¿En qué sentido? En que esta intensidad que va ligada de manera manifiesta por lo que estamos trabajando con una tristeza o con una situación de depresión, simultáneamente esa intensidad es lo que el analista también le va a señalar la posibilidad de cómo se juega simultáneamente con la conducta, con lo conductual de la tristeza o la depresión, la satisfacción erótica que el sujeto juega en cada uno de sus actos. Entonces, por eso decía, guías aquí fundamentales es, en este sentido, de lo que señala lo económico, tomando en consideración la intensidad y lo dinámico también en cuanto a registrar digamos, las movilizaciones, el cómo el sujeto se mueve entre representaciones y también situaciones que lo llevan a los cambios afectivos que de continuo manifiesta. Sí, algo que yo quisiera, digamos, agregar, retomando pues la duda también, este intento de Alberto de poder, pues sí, hacer una diferenciación, al menos desde el perverso, como él lo plantea, es decir, cuando al inicio el doctor Misa nos introduce la situación de la identidad, de si toman en cuenta que existe un otro, hay una pérdida en relación a ese otro y que lo podemos rastrear desde la vida infantil de un ser humano, pues nos da la entrada de poder pensar al menos cómo sí está como una exigencia en la demanda de la escucha, de esa escucha particular, que si bien le da soporte a la manifestación del sufrimiento en su descripción, digamos, conductual, en ese estado pues, que hemos nombrado depresivo, da cuenta de la dinámica psíquica en la experiencia única de ese sujeto. Y lo que es muy profundo es que damos cuenta que siempre estará presente en toda la vida de los seres humanos, es decir, esta dinámica de completud e incompletud en simultáneo, pues es siempre un acontecimiento inesperado, es decir, siempre hay esa posibilidad de perder un objeto, pues un sujeto, digamos, esa relación que hay con el otro, que me representa, me significa algo. Entonces, pues uno puede ver a los niños cuando son abandonados por la madre en las escuelas, cómo está ese sufrimiento, en esa pérdida, en esa falta de ese objeto que es la madre. Sin embargo, pues uno también puede ver cómo hay la posibilidad de reinvestir, de desplazar ese libido a otros objetos, ¿no? Como pueden ser sus compañeros, las maestras, es decir, hay una dinámica permanente de restablecer, aunque sea, y sabemos que es siempre parcial, esa falta. Entonces, creo que es cuando las colegas nos introducen toda la dinámica pulsional y divinal, pues nos están llevando a dar cuenta, ¿no? De que siempre, bueno, no siempre, sino que al menos para poder diferenciar un poco, que es lo que nos animaba también Beto, es decir, comenzar a hablar de que hay un estancamiento, ¿no? De la libido en ese estado, y lo que me lleva a pensar es decir, ¿cuál sería ese trabajo de poder dar cuenta, que sería la ganancia, ¿no? De ese estado afectivo, pues que es pues la no producción, ¿no? Al menos para un hombre en el sentido económico, en el sentido de poder relanzar y de volver a investir pues al mundo pues que está en constante transformación. Entonces, creo que también esa posibilidad de poder abordar pues, los fundamentos pues, metapsicológicos en cuanto a su dinámica es una buena entrada para poder abordar pues, todos estos fenómenos. Y bueno, es decir, ¿por qué es importante? Y las preguntas de Alberto, las dos series, ¿no? Tanto qué decir del afecto como
el afecto en relación con el perverso, ¿no? De que el uso de las palabras no son las mismas que en psicología y psiquiatría. Y eso es, quizás es una obviedad, pero es muy importante siempre remarcarlo para que no quede en un uso cotidiano, como lo decía, si no me equivoco, aquí sí, Alberto, y para que no queden en valores entendidos, ¿no? Entonces, es muy difícil dar la respuesta para que pueda ser, es decir, que el público lo pueda recibir y pueda tener otras coordenadas, llamémoslo así, otro punto de donde experimentar o de donde más o menos ubicarse de que cuando decimos en el psicoanálisis afecto no es el afecto que comúnmente se dice, ¿no? Sino cuál es la trascendencia tanto de las palabras en psicoanálisis como de sus conceptos, ¿no? El esfuerzo de los programas siempre ha sido no usarlos. Digamos, bueno, no siempre se logra, podríamos decir, porque aparte es apasionante, es decir, trasladar y hablar desde ahí, pero digamos, ya en una transmisión que sea cercana a la vida cotidiana de cada persona que nos esté escuchando, ¿no? Y no el encubrimiento a partir de lo teórico. Ese es el esfuerzo, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que hacia allá apunta también las preguntas de Alberto. Por eso inmediatamente decir depresión no juega, pero la podemos usar para nombrar cómo sí ha jugado el siglo pasado y qué ha nombrado de un estado afectivo que fue epidemia. Es decir, la prevalencia estadística fue a nivel mundial. Y lo que les decía el programa pasado es como podríamos decir que era un estado ya común. Ese estado afectivo nombrado de depresión, con sus características y demás, ¿no? Pero me creo que iba a hablar Einar, o... Sí. O ya no. Sí, espérenme, es que estoy tratando bueno, a ver, lo que va para la gente que nos escucha, ¿no? Y bueno, por supuesto, Alberto hizo este planteamiento. Lo que va a guiar a Freud en todo su trabajo, en toda su investigación, que decir Freud, pues es evidentemente plantearnos el campo psicoanalítico, ¿no? A mí me parece que la entrada para diferenciar estos tres es, por lo menos para mí, en mis aprensiones que yo tengo, por supuesto, es lo que va verdaderamente a dar cabida al psicoanálisis es la melancolía. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así? Freud no tiene tanto problema con la tristeza. A él lo que lo va a guiar todo el tiempo es la explicación de los procesos psíquicos inconscientes. Lo psíquico, ¿no? Lo que nosotros decimos así como muy rápido en una expresión, lo psíquico, ¿no? Perdón, nada más rápido decir, y lo que ya nos estaba llevando Néstor, ¿no? Exacto. Los procesos psíquicos inconscientes, o que Freud va a decir, para su época, para el mundo, hay pensamientos inconscientes. Bueno, Freud se va a plantear ese universo, ¿no? Esclarecer los procesos psíquicos inconscientes. Aquellos que determinan al ser humano y que el sujeto no quiere saber. Bueno, desde ahí, creo que desde ahí Freud no tiene ningún problema con la tristeza. ¿En qué sentido no tiene problema con la tristeza? Es decir, no va a ser algo que él va a trabajar, a desarrollar, a profundizar, porque para él la tristeza es un estado psíquico normal. Así de simple, ¿no? Para Freud. ¿Por qué no se va a comprometer tampoco con la depresión? Y digo no se va a comprometer con la depresión porque en su época ya existía por parte de los nosólogos, de Kraepelin principalmente, la clasificación de maníaco depresivo. Ya había esa clasificación de maníaco depresivo. ¿Por qué Freud no se va a comprometer con eso? Porque en este esfuerzo de esclarecer los procesos psíquicos inconscientes, a Freud no le interesa entrar en más nomenclaturas, en clasificaciones y sobre todo hacer designaciones psicopatológicas.
¿Qué sí le permite la melancolía? Que por eso va a hacer ese trabajo de exceso de dolor y melancolía, justamente desentrañar lo que ya ustedes mismos venían desarrollando, desentrañar justamente cómo se da psíquicamente hablando, cómo se dan los procesos psíquicos, pues toda esta cuestión económica que mencionó Germán, principalmente cómo la energía libidinal, que así la va a llamar Freud, cómo la energía libidinal va a hacer sus enlaces, sus desplazamientos, sus construcciones, el objeto, toda la cuestión de la pulsión. Entonces, en ese sentido, puedo decir que la melancolía es lo que, digamos, a nosotros nos permite entrar profundamente a los procesos psíquicos inconscientes y hacer este trabajo que ayer decía muy bien la doctora Silvia, de filigrana, porque es plantearnos, los psicoanalistas, cómo está ahí jugado el aspecto del objeto pulsional, cómo está, insisto, desplazada la libido, qué pasa con la pérdida en relación con el duelo, por qué en el duelo sí esto, por qué no, en la melancolía no lo otro. Bueno, es complejo, ¿no? Ayer lo desarrolló muy bien la doctora Lozano, pero nada más insistir en que la melancolía nos permite un trabajo de esclarecimiento de lo psíquico. Creo que no tanto la depresión, creo que no tanto la tristeza. Eso en mis aprensiones, claro. Y bueno, usted decía, Einar, que es normal la tristeza, nada más que no lo clarificó y creo que es importante, ¿no? Proceso psíquico normal. Exacto, Así. Sí, cuando digo que no se mete tanto en eso de saber qué es la tristeza psíquicamente hablando, o metapsicológicamente hablando, para ser quizás más preciso, que no requiere de un trabajo así, por lo menos yo no lo recuerdo que Freud haga un trabajo sobre la tristeza, ¿no? Claro, si lo ligamos como usted lo iba ligando al mundo del afecto, eso ya es otra cosa. Pero cuando digo que para Freud es muy sencillo, como un proceso psíquico normal, es en el sentido de que, pues, es algo que el sujeto va a expresar de forma natural, es decir, él no tiene mayor complejidad como sí lo es en el caso de la melancolía y de todos los procesos que se van a poner en el juego. Es decir, el sujeto, cuando está alegre o cuando está triste, digamos, allá no hay mayor complejidad, más que su expresión, ¿no? En ese sentido, lo decía muy rápidamente que era algo en lo que él no se va a meter tanto. Déjenme ver si lo entiendo. Es como decir que la tristeza se vive en él de esa manera natural, porque de alguna manera la misma persona lo entiende o puede tener un parámetro bastante amplio para entender su propia tristeza, que cuando hablamos de la melancolía incluimos también lo inconsciente, que no es evidente para la persona nombrarlo, decirlo, o inclusive decir estoy pasando por la melancolía. Lo primero que se le puede suceder entonces a lo mejor es pensar en la tristeza, porque eso es lo que de alguna manera él mismo maneja. Sí, de alguna manera maneja, entiende y expresa, ¿no? Es decir, no hay ahí ¿cómo decirlo? Una complejidad más que estoy sintiendo la tristeza y, por supuesto, puedo saber por qué es. A veces no siempre, es verdad que no siempre, pero estoy sintiendo la tristeza y puede, de alguna manera, como bien lo dice usted con sus parámetros, entenderla, ¿no? Y además es un estado del cual el sujeto no queda, voy a decirlo así, mucho tiempo ahí, ¿no? No se queda ahí permanentemente. Generalmente la tristeza es pasajera, ¿no? Se resuelve con situaciones de la vida cotidiana. Bueno, al inicio hablaba, creo que fue Germán,
el que el hombre no tan fácilmente resuelve, pero más bien a veces yo diría que los hombres a veces resolvemos las tristezas muy rápido, ¿no? Principalmente con el placer de órgano, la tristeza se resuelve rapidísimo. Entonces también es un estado que es pasajero, ¿no? No se detiene ahí. Sí, y a lo Tiene mejor en silencio. el cual, perdón, a lo mejor, como decía, en el cual yo quiero entender como la tristeza también, no forzosamente como una situación inconsciente, sino como eso a lo que tenemos acceso, tal vez de nuestra situación de melancolía también, de nuestra situación de depresión también, pero es indudablemente tal vez si se resuelve, si es pasajera, es porque tal vez es esa parte de esto que está un poco más enredado, ¿no? A lo que viene, si lo entiendo así, enredado, y que entonces pasa ya a otro estado como sería la melancolía o la depresión, o, de lo cual ya para mí ya no es accesible. Lo que me es accesible sí es decirme, ay, me siento triste, ¿no? Y pues, ¿qué puedo hacer con eso? Y entonces, de alguna manera, resolver esa tristeza inmediata, pero me hace pensar que esa tristeza inmediata también deja huella anémica, ajá, eh, 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 que va tal vez, no sé si sea así, pero lo entiendo así, que va tal vez a manifestarse entonces en melancolía, en depresión, en aquello a lo que yo ya no voy a tener alcance, pero que hace parte de. Puede quedar oculto, ¿no? Puede quedar oculto, me imagino, no sé. Ajá. Puedo pensar en cómo algo en lo que hemos insistido en este foro de conversación y en el llamado, porque también hacemos un llamado, pues sin lugar a dudas permanente a nuestro público radioescucha, al análisis, a llevar a cabo una experiencia analítica. Por lo siguiente, en relación a lo que dices ahorita, Beto, puedo pensar que no hay un solo acto de nuestra vida cotidiana, uno solo, que no venga, por supuesto, cargado de la dinámica psíquica inconsciente. De lo que Einar ahorita iba desarrollando, me pareció muy puntual hablar de los procesos psíquicos inconscientes, que ese es el campo del psicoanálisis, es con lo que Freud y en lo que Freud compromete su vida. Y en decir cómo, si bien es un universo sin duda complejo, simultáneamente es vida cotidiana. Y por eso decía ahorita, no hay un solo acto, uno solo de lo que nombremos como lo nombremos en nuestra cotidianidad, en donde no haya un proceso de fondo inconsciente. Y en ese sentido, decía, el llamado es, por supuesto, a que en la medida en que uno, haciendo una experiencia analítica, sea capaz de hacer un trabajo sobre ello, un análisis en ello, pues es mucho más accesible a cualquier persona hasta cierto punto, porque bueno, de raíz sabemos que al inconsciente no tenemos acceso, pero sí simultáneamente es mucho más factible y accesible para las personas tener un conocimiento de sí en cuanto a su dinámica emocional inconsciente. Y en ese sentido, vaya, no estar, por un lado, no estar a merced de lo que los discursos pregonan y pregonan y pregonan, con sus fines muy particulares cada uno, y simultáneamente a un cuidado de sí al respecto de nuestra vida emocional, como sabemos, eso sí, solo el psicoanálisis es capaz, digamos, y me refiero a la profundidad. Y también en este sentido quería señalar cómo lo que decía también hace un momentito Einar sobre lo normal, me parece muy importante porque también estamos en el orden de los discursos al respecto, sobre todo en la tristeza y la depresión, y los discursos médico, psiquiátrico y psicológico, estamos muy influenciados por una patologización permanente. Es decir, cualquier manifestación de esa índole es patología, es malo, es negativo, es sinónimo de enfermedad.
inmediatamente. Entonces, cuando Einar introducía lo normal, a mí me pareció muy importante, porque es recuperar una dignidad que solemos ya no dar en estos tiempos a nuestra vida, a nuestra vida emocional, una dignidad a que es pues, propio de cada uno de nosotros atravesar por momentos, ¿por qué no?, de tristeza. Sabemos que actualmente hay un empuje a que hay que estar bien. Y en el saludo, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. Todo bien. Y se dice mucho esta expresión, ¿todo bien? Sí, todo bien. Y así anda la gente cotidianamente. Entonces, me parece importante recuperar que también, voy a jugar un poco, está bien, digamos, es parte de nuestra dinámica psíquica el hecho de que atravesemos por tristezas, por estados donde uno siente su ánimo depresivo, digamos, una disminución de ese empuje anímico que consideramos cotidiano, el normal, que nombramos normal, habitual. Entonces, decía, es recuperar con dignidad la manifestación de nuestras emociones caracterizadas porque no podemos ser parejos ni estar igual siempre. Entonces, la tristeza, como una situación muy de nuestra vida cotidiana, merece un reconocimiento distinto y merece, en relación a lo que decías hace un momento, Alberto, merece también que le otorguemos a la tristeza y dentro de la tristeza lo que es importante señalar de lo psíquico inconsciente presente en un estado de tristeza, así sea la más cotidiana. Ahora, solo yo quisiera añadir a lo que usted acaba de decir, que me parece excelente, que solamente que siento que no aprendemos algo. Creo que más bien lo que hacemos es nombramos ese suceso en ese momento analítico. Yo no aprendo nada de mí. Voy a poder finalmente yo nombrar eso que no podía nombrar. Eso que se estaba sucediendo en mí, que no podía yo nombrarlo, decirlo. Porque en realidad no aprendo algo nuevo de mí. Creo que me hablo es otra cosa, es una situación de finalmente puedo decir algo de eso que solo sentía, que pasaba por lo emocional, pero que no podía decir de qué se trataba. Sí, se revive, ¿no? Por eso se habla, este término de experiencia psicoanalítica, creo que va muy en el sentido de como cuando se habla de eso que me aconteció o fue, se revive y vuelve a tener todas las cualidades de lo que sucedió y se hace experiencia, no aprendizaje, ¿no? En ese sentido sí es, bueno que lo señala Alberto, no es un aprendizaje, es distinguir radicalmente a qué apunta un análisis o una experiencia psicoanalítica para seguir usando este término, ¿no? Ahora bien, en lo que ya nos avanzaba también Néstor, igual que se puntualizaba ayer en relación con la diferencia o la distinción entre una tristeza y una melancolía, es en relación a la pérdida, ¿no? No por nada el trabajo de Freud es duelo y melancolía, es decir, cómo está asociado la pérdida o una pérdida, podemos pensar de un objeto, claro, en el ejemplo que nos decía al final Néstor hace un momento de cómo las madres dejan, ¿no? A los hijos en la escuela, si no mal recuerdo. Me quedé con creo esa... que que abandonan, ¿no? Abandonan, abandono. Exacto. La madre, sí. Yo lo llevé a pensar la pérdida nuevamente y cómo en la distinción, si no mal recuerdo, aquí si me equivoco me dan el zape. En esta normalidad de la que hablaba Einar, podemos distinguir, bueno, sí puede haber una tristeza por la pérdida, pero ya cuando se da paso a la melancolía, es este retiro del mundo, ¿no? Es decir, frente a la pérdida,
cómo podemos retraernos radicalmente de investir el mundo, es decir, de estar volcados hacia el mundo, me refiero también, por supuesto, libidinalmente, y lo que interesa, es decir, el interés va a ser esto, este estado que se va a crear frente a la pérdida, ¿no? Bueno, nada más quería puntualizar que el hecho era cómo la persona se puede retraer radicalmente de la relación con el mundo, y creo que era una cuestión que también se discutía ayer de cómo Lacan lo consideraba una psicosis, ¿no? Y Freud no lo ubicó de esa manera, ¿no? Justamente por esta cancelación radical, o casi radical, de la relación de la persona con el mundo, ¿no? Frente a la pérdida, es decir, frente a un duelo, ¿no? Por eso al final se concluía, ¿no? En relación a la pérdida y la falta, la diferencia, ¿no? De cómo encarar y poder dinamizar las pérdidas que pues, vamos a enfrentar cotidianamente o a lo largo de nuestras vidas. La diferencia entre la falta para dinamizar el deseo, o bien que no sea por el lado de la pérdida, que por ahí podemos quedarnos, ¿cómo podemos nombrarlo? Estancados quizás, por digamos, en ese retraimiento del mundo, ¿no? Les pregunto para que conversemos de ese... A mí, híjoles, el trabajo de ayer fue fascinante en este planteamiento de la pérdida y de la falta, ¿no? Y justamente desde ahí decía hace un momento que la melancolía me parece que es la entrada al campo psicoanalítico. No es la única, ¿ok? No es la única, pero me parece que es la entrada. Distinguiéndola de la depresión y de la tristeza, ¿no? No significa que no se pueda entrar por estas dos, pero me parece que es la entrada. ¿En qué sentido? En lo que ya mencionó Néstor y usted, Misa. En que me parece fascinante el trabajo de Freud y el desarrollo de ayer. En que cómo está jugada ahí la libido. Freud en tres trabajos podría decir que están integrados en su obra, particularmente en el tomo 14, que son los psicoanalistas lo conocemos como el tomo 14 es el texto de los trabajos metapsicológicos, ¿no? Y hay ahí tres trabajos que me parecen que están sumamente ligados, que es Introducción al Narcisismo, Pulsiones y Destinos de Pulsión y Duelo y Melancolía. Los tres tienen que ver con un esfuerzo de Freud de desarrollar una teoría de la libido. En eso, Duelo y Melancolía me parece extraordinario. Porque en esto que usted estaba diciendo, Misa, de un desinterés o pérdida de interés, no me acuerdo cómo lo dijo, ahorita usted me corrige, sobre el mundo, Freud, lo que me parece muy bien y que eso iba desarrollando la doctora Lozano, va hablando cómo el yo se identifica con el objeto perdido y en ese sentido tiene que ver con pérdida, y cómo ahí en esa identificación pues lo que se pierde es el yo. Y ahí Freud habla de una hemorragia libidinal. Lo que me parece extraordinario es cómo Freud puede captar y detectar que en el caso de la melancolía, a diferencia del duelo, por esta identificación del yo con el objeto perdido, con el objeto que se pierde, con el objeto amado que se pierde, justamente por ese narcisismo, va a haber una hemorragia libidinal, es decir, la libido, voy a decirlo así, pues estoy tratando de representármelo, ¿no? Se escurre y por eso no puede volver a investir nada. También ayer lo desarrolló la doctora Lozano, ¿no? Pero es impresionante porque me hizo pensar cómo el yo puede ser una especie de recipiente, si lo puedo decir así, porque cuando se identifica al objeto y se pierde, pues ya no hay nada que contenga la libido. Insisto, estoy jugando en representaciones porque ni yo mismo puedo representármelo, ¿no? Eso es lo que me refiero que es muy fino que Freud capta en la melancolía.
Entonces ya no va a haber, vamos a decirlo así, un aparato que lo contenga, que pueda darle recubrimiento, y viene la hemorragia de la libido. Pero bueno, la pregunta ahí para mí, a pensar, a trabajar, a desarrollar, es qué es lo que hace en esta identificación que justamente la libido no se pueda volver a investir. Sí, ya sé que el yo se ha perdido, pero ahí me meten en problemas, ¿no? Que evidentemente no puedo desarrollar. Pero lo que sí quiero decir es cómo la melancolía, el trabajo sobre la melancolía, pensar la melancolía, evidentemente va a romper todos los esquemas que ya ahorita ustedes mencionaron, ¿no? de lo superficial, de lo conductual, y nos va a meter justamente a los procesos psíquicos inconscientes y toda su complejidad. Sí, ya no es contenidos como hablar un poco de una locura, ¿no? Es así, sí, ya no se contiene, ya no alcanza a recuperar esa situación de poderlo contener, pues es como hablar como que esto se vuelve loco, o sea, es sí, algo así ya de no. alguna manera me lo representaba, ¿no? Y lo que yo pensaba, ahorita que Einar nos está exponiendo pues sus abstracciones de trabajo, me lleva a pensar, digamos, en ese sentido que la tristeza pues no compromete la dinámica pulsional, no es algo de la línea de lo normal. Pero lo que también nos traía el doctor Germán es que es la intensidad, ¿no? En la depresión, en la melancolía, que lleva al sujeto a estancarse en el conflicto de esa experiencia de vacío que le es insoportable. Para repetir, ¿no? Esa satisfacción que sería pues esa ganancia pulsional, y hay una satisfacción pues en la tristeza, en la melancolía, en la depresión. Y es el psicoanálisis, ¿no? El que esclarece esa dinámica. Sin embargo, también a mí me lleva a pensar inmediatamente cuando Einar nos dice pues, claramente que bueno, en el momento no le es posible respondernos cómo sería ese reservorio, digamos, eso que le dé soporte a la melancolía, pues también nos lleva a preguntarnos pues, cuál es nuestro quehacer como analista en la escucha, ¿no? Del melancólico, de esa manifestación tan intensa, ¿no? Entonces, digamos, eso es una pregunta pues de fondo, ¿no? Para mí también, que me ha llevado el trabajo de Einar. Como analista, ¿cuál es el espacio que hay en escucha para la melancolía? Y bueno, pienso que de alguna manera de lo que yo podía dar cuenta es que el psicoanálisis está preparado para soportar esta doble situación, y digo doble porque justamente no va por una sola línea, sino que es una, ¿cómo decir? Ahí voy. Cuando hablamos del tiempo, tampoco hablamos de ese tiempo lineal, sino es tomar cuenta de todas esas situaciones que en un momento van a aparecer. Y el psicoanalista es capaz de soportar lo que puede aparecer, sin darse respuesta de por qué. Y eso es lo que hace, en fin, el no darse respuesta a lo que va a aparecer en ese momento, en realidad, esta palabra me suena, porque justamente es difícil decir una realidad y lo que se está jugando en ese momento. Entonces, quiero tratar de hablar de eso, de esa problemática en el que el psicoanalista se mete
soportando esa doble situación de lo que le cuesta trabajo de decir, porque entonces lo que está diciendo toma una intensidad tal que él mismo se dice, es que no es así tampoco. Entonces, ese discurso de que es así, pero no es así, y es este tiempo, pero no es este tiempo, y es esta situación, pero no lo es, nos permite estar, al menos, en la pregunta. En la pregunta de qué es lo que hago con eso. Claro, me parece, Alberto, genial tu explicación en el sentido de que cuando usted desarrolla, explica esto, y que justamente el analista le da soporte a eso, aunque para él mismo es una problemática, es un problema, ¿no? Le representa esta doble situación que usted acaba de plantear. Me hizo muy rápidamente pensar en cómo, para el caso del duelo y de la melancolía, las explicaciones son muy simples o muy sencillas. Es decir, si es un duelo, tiene que pasar por una serie de pasos, de procesos, aplicar la técnica o las estrategias en ese duelo y ya, ¿no? Y esperar que el paciente, el sujeto, vaya pasando por esas etapas, ¿no? Y hasta se van contabilizando. Si no es así, caray, pues entonces esto ya tendría que ser melancolía y el remedio ahí, pues es evidentemente el antipsicótico, ¿no? Para que no haya un suicidio, para pues detener esa tristeza profunda, esos autorreproches que no terminan, esa falta de... Pero no para detener la tristeza, la manifestación. Claro. La manifestación, no la tristeza, la manifestación. Exacto. Pero sería hasta ahí, es decir, no es, en ninguno de los dos casos, no es entrar a lo que usted introduce muy bien, es darle soporte a eso, aunque para mí mismo no esté claro, y al mismo tiempo pueda decir es y no es, como usted bien lo dice, y justamente ese es el campo al que Freud entró. Que por eso decía que la melancolía me parece que es la entrada al campo, insisto, no la única, pero la entrada al campo. ¿Por qué? Porque es entrar a esa complejidad y que retomo esa expresión de ayer de la doctora. Hacer un trabajo que él hace en filigrana, bueno, es exceso, ¿no? Pero es entrar y darle soporte a eso que para mí me es desconocido. Y no resolverlo con unas estrategias, o si no pueden las estrategias, pues entonces ya me voy al fármaco, ¿no? Para detener la expresión, la manifestación. Sí, que es muy, pensando en lo vasto que puede ser volver a los fundamentos psicoanalíticos y al trabajo de filigrana de Freud y hacer el esfuerzo de transmisión desde ahí. Si se dan cuenta, el psicoanálisis no es rentable. Como, es decir, híjole, es decir, es entender por qué en el siglo pasado se hizo a un lado y dijo, ay, no, ¿cómo nos vamos a meter en todo este rollo de la melancolía? Es más sencillo hacer una clasificación desde la observación, ¿no? Una clasificación diagnóstica rápida y el uso del fármaco. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a decir que una persona puede ir a hablar de esto simultáneo que venía diciendo también Alberto? Que si no bien ya se dijo, o la persona hizo el esfuerzo de decirlo y el psicoanalista de sostenerlo, es relanzarlo nuevamente, ¿no? Bueno, no lo dije tan bellamente como lo dijo Alberto, pero solo quiero decir cómo es que no, como si bien el psicoanálisis viene a dar lugar a lo insoportable en relación, por ejemplo, a la melancolía, como ahora es poderlo volver a decir y a poner la categoría de melancolía, a circular nuevamente, de que no sea tan sencillo que vía la depresión se encubra o quede resuelto en apariencia, eso me refiero con encubra, quede resuelto en apariencia todo lo que conductualmente se puede observar. Cada persona sabe que a pesar
de que circulan las clínicas, por supuesto, médicas y psicológicas, cada persona puede saber, es decir, o intuir que no queda resuelto o no queda dicho, a pesar de haber pasado por estas experiencias terapéuticas. Y eso no dicho generalmente llega después de un largo peregrinar al consultorio del psicoanalista, ¿no? También hay que decir, es decir, después de que todo lo demás falla, el psicoanalista siempre está recibiendo eso insoportable que va quedando de lo que no pudo pasarse a la palabra en relación a las otras clínicas, ¿no? Entonces, Además algo, Misael, ¿qué es lo que el psicoanalista ve de estas personas que vienen desde ahí? Que justamente la observación está en que se le ve triste, finalmente se le ve triste. Finalmente hay en el sujeto algo que aparece y que habla de eso mismo, que con el fármaco no puede resolver, que con pues lo que sea que le hayan administrado, que le hayan hecho, se va a manifestar en su cuerpo forzosamente. Y eso es lo que vamos nosotros a identificar. Porque eso nos engaña. sí, que incluso también, sí, el fármaco y también los discursos, porque las personas ya llegan diciendo, soy depresivo, ¿no? Soy maníaco depresivo, soy bipolar. Pero ya hay una creencia de que eso es así, de que eso lo define su ser. Cuando eso se va fracturando, entonces puede emerger, él o ella pueden emerger con su propia palabra para nombrar eso que todavía sigue sin decirse de sus afectos, de la vida pulsional, de esto dinámico de la vida pulsional, ¿no? Y que bueno, pues se requiere también un tiempo de espera, ¿no? Como decía, pues no es rentable muchas veces, pero estamos hablando de la vida psíquica de cada persona. Entonces, digamos, sostener eso, como lo decía Alberto, pues vale la pena todavía, ¿no? Jugársela, digamos, a contracorriente del empuje todavía, tanto de los fármacos, y ahora hay un nuevo empuje, ¿no? El uso de cada vez más de los tóxicos propuestos en un ambiente espiritual, ¿no? Y aquí con cuidado, no es censurarlo, sino es mencionar que ahora está un empuje, por ejemplo, de esta famosa hongo ¿De la ayahuasca? de la ayahuasca, por ejemplo, que ya, pues, digamos, sale también como al paso de algo nuevo a lo que se puede recurrir como solución rápida, ¿no? Esto rápido que todavía arrastramos del siglo pasado, ¿no? Quiero la solución, la quiero rápida, que me quiero sentir bien lo más rápido que se pueda. Sí, pero vaya, ¿cómo vuelve lo que estoy pensando en lo que en dos concepciones de tiempo han mencionado? Hace rato Alberto hablaba del tiempo, que no es justamente, no es lineal, y también ahorita mismo usted mencionaba un tiempo de espera. Entonces, ¿cómo en la experiencia analítica justamente lo que se abre es esta experiencia sin tiempo? Entonces, la persona sí puede llegar sin ser consciente, absolutamente consciente de ello, ya en una identificación con el discurso o los discursos y llegar presentándose como el ejemplo que usted planteaba ahorita, diciendo cuál es su ser, y simultáneamente en esta posibilidad de espera, en este espacio, simplemente así sin ningún referente que pueda abrir la escucha de un analista, permite eso la emergencia, que emerja eso que sin tiempo en la vida emocional de una persona ha estado, podemos decir, ahí siempre, ha estado ahí permanentemente, y que, pues vaya, díganme si no es, bueno, de experiencia propia, es justamente eso, lo que más vale la pena, lo que trasciende justamente
en el tratamiento de nuestras emociones, en el hecho de darle un lugar a lo psíquico inconsciente de los seres humanos. Así es, estimadísimo Misa, Germán. Misa, le iba a preguntar, cosa que me llama mucho la atención, porque usted me tiene y me tendría al tanto de ello, si no recibimos hasta ahorita ningún mensaje de... Apenas uno de Analicet Martínez. Ajá. De muchas gracias. Hoy Híjole, sí. yo sí me voy a poner triste, oiga. Sí. Exacto, Ina. Es algo, bueno, yo lo estaba pensando hace un momento, y yo creo que es algo muy interesante me voy a permitir esta interpretación, pero creo que cada semana se propone un tema, rara vez, rarísima vez se repite. Uh-huh. Y entonces puede ser eso, también bueno, por supuesto invitamos, es decir, puede ser eso la causa de falta de comentarios, pero también animarlos a que no nos dejen de escribir, por supuesto, no nada más ahorita en la transmisión en vivo, sino que pueden escribir en la página de Freudiana Radio, en cualquiera de las entradas que hay de los programas, porque en la página de Freudiana Radio están los programas, que pueden escuchar ahí y pueden dejar su comentario. También, si no me equivoco, los espacios donde se puede registrar, donde se pueden registrar para descargar los programas como podcast, como en Apple Podcast y, si no mal recuerdo, en Anchor. Creo, si no me equivoco, ahorita verifico bien, pero pueden dejar también comentarios ahí. Pueden dejar, entonces, cosa que ha animado mucho también la doctora de que se haga la conversación, porque esos comentarios se pueden leer previamente a las emisiones y también, por supuesto, todos los comentarios son valiosos, se recogen, ninguno se descarta. ¿Okay? Bueno, eso es lo que quería comentar. A ver, yo les voy a decir, a mí me parece como una pregunta, pues, ¿quién quiere hablar de la melancolía? ¿Quién quiere hablar de la tristeza? Digo, o sea, no, así como que muchas ganas, pues no, realmente, pues, pues aquí estamos como, pues, en el campo psicoanalítico, ¿no? Y que, pues sí, pues hay que tener ahora sí que cojones para poder hacerlo, porque no es cualquier cosa hablar de la melancolía, no es cualquier cosa hablar de la tristeza. Eso nos lleva a pensar en la nuestra propia, ¿no? Y pues francamente, con la pretensión de decir resolver rápidamente todo aquello por medio de lo que sea más fácil, pues hablar de esto, pues solamente aquellos que puedan tener el coraje para hacerlo, ¿no? Entonces, no se me hace que muy sorpresivo que no haya muchas manifestaciones por parte de nuestros radioescuchas. Lo único que quisiera es creer, como consolamiento propio, es que al menos nos han escuchado, ¿no? Y que sí, apóyense a posteriori pues en toda la proposición que usted ha hecho, Misael, de escribirnos, de hacerlo tal vez pues después de una reflexión de este programa y abrirse ellos mismos un espacio, porque indudablemente con lo que se dice, pues se toca a la persona, ¿no? A la radio escucha y pues son a lo mejor situaciones también insoportables. A las cuales, pues, por bien mientras de entrada yo no quiero hablar. Y pues lo hemos estado diciendo, justamente de eso, que no quiero saber nada. Sí, y bueno, ahorita escribió vía YouTube Madalú Briseño. Ayer me comentaba un hombre de que le fue difícil para él de sentirse triste y que ante sus hijos y otras personas tenía que mostrarse fuerte. También
Ivette, nos escribe Ivette Peval, la colega, qué buen programa, transmiten todo un conocimiento muy elevado del psicoanálisis. Felicidades, Ciel. Y son esos dos. Cosa común me parece, Misa, del mensaje que leyó ahorita, lo que en algún programa, una semana también estuvimos trabajando de que los hombres no lloran. Es decir, que este llamado por parte de la cultura a que el hombre no tendría posibilidad, derecho tampoco, a manifestar su tristeza, sí, así ponerla como lo dice ella, de manifiesto, por ejemplo, frente a sus hijos, frente a los otros. Cosa que, pues bueno, también hemos trabajado acá, que pues menester es abrir también, por supuesto, las posibilidades en el hombre, en los hombres, de manifestar y tratar pues, sus emociones clara y abiertamente, sean pues, tristezas, alegrías, cualquier cosa. Así es. Bueno, pues estamos ya sobre el tiempo, querido público, es la 1:35. Entonces, con esto llegamos al término de nuestra emisión de hoy, martes 21 de septiembre, invitándolos, por supuesto, a continuar con nosotros en la conversación. El día de mañana, lo saben bien, la cita es al mediodía, donde, como buen miércoles, es la oportunidad que tenemos para y de volver a pensar. Volvamos mañana a pensar entonces la tristeza, depresión y melancolía. Y saben muy bien dónde, querido público, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.